Hola, muy buenas, estamos aquí para otra video review. Terminal de Sony Ericsson, hemos visto muchos ya, ¿verdad? Sí, ya hemos visto, bueno, yo creo que casi toda la gama. Nos Sí. falta el Mini Pro, que de aquí un tiempecito también lo haremos. Sí, así que vamos con el tipo duro de Sony Ericsson, este terminal resistente a rayaduras, caídas, Sumergible. al agua, lo tiene todo. La verdad es que es el todoterreno de Sony Ericsson. Vamos a ver el aspecto físico de este terminal ultra resistente, un aspecto muy importante en esta clase de terminal. Bueno, empezamos la video review de este Xperia Active de Sony Ericsson y vamos a empezar, como bien ha dicho Gemma, por el aspecto físico. Pero bueno, antes de nada, no estamos muy acostumbrados en Under for All a enseñar las cajas de los terminales, ni hacer unboxing ni demás. Pero en esta ocasión vamos a enseñar el contenido de la caja de este Xperia Active, porque tiene una serie de accesorios que Sony Ericsson nos ha regalado que son bastante curiosos y ya nos invitan a ver las características del terminal. Lo primero que nos llama la atención, sobre todo por su tamaño, es el brazalete que Sony Ericsson incluye en su caja. Bueno, todo el usuario que sea un aficionado a correr, a hacer footing y demás, es un accesorio realmente muy interesante. Como os podéis imaginar, podremos introducir el terminal Xperia Active aquí dentro. Bueno, a través de un velcro podemos atárnoslo a nuestro brazo para salir a correr sin ningún tipo de preocupación por nuestro terminal. Siguiendo con los accesorios que nos brinda Sony Ericsson, hay uno que también es bastante curioso, es diferente, es una correa. Como podéis ver, el Xperia Active, que veremos más adelante en detenimiento, tiene una especie de ranura en la que podremos introducir esta correa y bueno, únicamente, como os podéis imaginar, nos la pondremos en nuestra muñeca y el móvil siempre lo tendremos bien sujeto para que no se nos caiga. Visto esto, no se quedan ahí y han optado por incluirnos una carcasa, en este caso de color blanco. Como veis, este Xperia Active en particular nos viene con una carcasa negra. Bueno, pues lo podemos cambiar por una blanca si nos parece mejor. Y para ir terminando, Sony Ericsson ha dado un pequeño giro también a lo deportivo en el caso de los auriculares. Me explico. Estos son los que vienen por defecto de Sony Ericsson, muchos de vosotros ya lo habréis visto en alguna video review. Son los típicos cascos que Sony Ericsson nos ofrece. Pero en esta ocasión nos han facilitado un plástico, en particular este, que si colocamos, como veis, el cable y el auricular, nos queda de la siguiente manera. Bueno, también para los runners esto será bastante familiar, lo pondremos en el oído y no tenemos miedo que se nos caigan o cualquier cosa. Bueno, visto el contenido de lo que es la caja del Xperia Active, nos vamos a centrar un poquito más en el aspecto de este. Estamos hablando de que es un terminal bastante pequeño, con un diseño bastante compacto y un diseño muy rectangular, un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día en los terminales con Android. Como veis, es un terminal bastante grueso y pesa 110 gramos. Un peso que está bastante bien, pero tengamos en cuenta que es un terminal bastante pequeñito. Bueno, vamos a empezar por la parte delantera y lo primero que nos llama la atención son los tres botones. A diferencia del Xperia Ray que os mostramos, son los típicos botones táctiles como ya estamos acostumbrados. La ranura que os acabamos de mencionar para poder utilizar la correíta esta. Y como veis, todo el terminal viene recubierto por un color metálico bastante acertado en mi parecer. En los laterales ya nos quedamos en este y encontramos el botón de encendido y apagado, y en el otro lateral nos encontramos con el obturador para realizar nuestras fotografías. Ya es un clásico en todos los Sony Ericsson, me atrevería a decir que creo que es una de las pocas marcas que lo utilizan y para mí eso es todo un acierto. Y el control de volumen, bueno, subir y bajar volumen también en el color naranja. Vámonos a la parte de atrás y nos encontramos con una cámara de 5 megapíxeles con flash LED que nos permitirá grabar en HD. Más adelante ya tendremos tiempo para verla. Pero vamos a hacer una de las cosas más características de este terminal y ahora entenderéis por qué. Como ya sabréis y os mostraremos, el Xperia Active es un terminal sumergible y para eso tenemos que estar muy seguros de que nuestro terminal está completamente cerrado, está realmente sellado para que no entre agua. De esta manera lo que tenemos que hacer para quitar la tapa es retirar primero estas dos cubiertas, que hacen las tapitas a modo del USB y la entrada de 3,5 para auriculares, y retiraremos. Como veis, hemos quitado la tapa y nos encontramos con la tapita. Como veis, ya tiene un poco de agua porque ya lo hemos mojado posteriormente, ya lo veréis más adelante. Y bueno, como veis, esta es la tapa lo que realmente se encargará de que no entre absolutamente ningún tipo de agua. Lo retiramos aquí, vemos que tenemos la flecha.
Y como veis, esto es lo que hace que, para entendernos, lo envasaría un poco al vacío, por decirlo de una manera. Esto es lo que realmente se encarga de que no entre absolutamente nada. Bueno, y poco más podemos contaros de aquí. Una batería de 1200 mAh, la ranura para tarjetas micro SD, y aquí debajo de la batería podríamos introducirla así. Vamos a ver el hardware, 1 GHz de procesador, 512 MB de RAM, un hardware bastante decente para un terminal todoterreno. Visto el aspecto físico, vamos a centrarnos en el hardware de este Active y vamos a ver las especificaciones que tiene. Podríamos decir que la firma Sony Ericsson ha utilizado el mismo hardware para la mayoría de sus dispositivos de este año 2011 y los ha ido cambiando un poco el aspecto físico, en algunos casos mejor cámara y algunas pequeñas funciones. Pero podríamos decir que en grandes rasgos casi todos los terminales son prácticamente calcados en este tema, en tema de especificaciones. Así que bueno, nos encontramos con un terminal Active que tiene un procesador de un único núcleo a 1 GHz, 512 MB de RAM, y uno de los pequeños problemas los encontramos entre comillas en la memoria destinada para las aplicaciones. Como ya sabréis muchos de vosotros, Sony Ericsson tiene la costumbre de únicamente dotar con 300 megas para aplicaciones para sus terminales. Bueno, para muchos de vosotros puede ser un problema, ya que deberemos estar moviendo las aplicaciones a la SD, pero bueno, debo decir que no es un factor decisivo como para no hacerse con este terminal, que realmente funciona francamente bien, como la mayoría de Sony Ericsson que hemos probado durante este año. Bueno, comentar, como ya hemos dicho anteriormente, la cámara trasera es de 5 megapíxeles, pero carece de cámara delantera. Bueno, podemos imaginarnos que un terminal de estas características tampoco es un detalle excesivamente importante. Otra de las ausencias que encontramos en este Active, como veremos en su contorno, es que no encontramos una de las principales señas de diferenciación que ha tenido Sony Ericsson con sus competidores, y es la salida HDMI. A todos nos encanta poder compartir nuestro contenido multimedia en una pantalla de alta definición, pero bueno, en este caso en el Active no podremos hacerlo. En el tema de la batería nos encontramos con una batería de 1200 mAh, que no nos llevemos a engaño, ya que es más que suficiente para alimentar una pantalla tan pequeñita, ya que únicamente es de 3 pulgadas. Bueno, otros temas así destacables es la posibilidad de compartir archivos a través de DLNA de una manera muy rápida, y bueno, la opción de Bluetooth 2.1. Bueno, la fluidez, para que veáis un poquito, vamos a abrir el navegador, la página nuestra Android for All, como veis ha cargado en un segundito la versión web. Vamos a cargar la versión completa. Ya tenemos aquí, únicamente para que veáis un poco la velocidad y tiempos de carga. Bueno, como veis lo ha cargado a una velocidad realmente buena. Ya nos estamos cansando de decir que la mayoría de terminales ya funcionan todos muy parecidos, dejando muy de lado si el terminal es de un núcleo o doble núcleo. La verdad que mueve todo con muchísima soltura. Por ejemplo, en el caso de Google Maps, por ejemplo, también no tenemos absolutamente ningún problema y nos lo abre todo con muchísima velocidad. Pasamos al software, tenemos la versión 2.3 de Android Gingerbread y lo más importante, tenemos confirmada la actualización a Ice Cream Sandwich. Lo primero que debemos mencionar de este Active es que salió al mercado con Gingerbread hace no demasiado tiempo, y una de las cosas más importantes y por el cual tenemos que felicitar a Sony Ericsson, y es porque ya ha garantizado que ese terminal y toda su gama recibirá Ice Cream Sandwich en no demasiado tiempo. Veremos que si es durante el primer trimestre, durante el segundo, pero bueno, lo importante es que lo van a hacer. Bueno, como os podéis imaginar, Sony Ericsson, y como la mayoría de terminales, tiene una capa de personalización que ya hemos podido mostrarosla en video reviews como la del Neo, como la del Arc y demás, pero en esta hay unos pequeños detalles que han tenido que rediseñar por el tamaño de la pantalla. Como podéis ver, ya hay algo que nos llama la atención, que son las 4 esquinas en las cuales podremos incluir accesos directos. Debo reconocer que la primera vez que lo vi no me entusiasmó, por decirlo de una manera, pero a medida que lo he ido utilizando sí que le he ido encontrando bastante practicidad. Bueno, como os podéis imaginar, tenemos esquinas en las que podemos incluir 4 accesos directos, únicamente una pulsación, lo dejamos fuera y exactamente igual. Para incluirla nos la llevamos a la esquina y la colocamos. Por ejemplo, aquí tenemos la de música, le damos y automáticamente, como veis, nos lleva a la aplicación en concreto. Esto, la primera vez que lo vi pensé, digo, bueno, si tengo 4 esquinas me imagino que luego tendré menos espacio para poder colocar widgets y accesos directos, pero no, Sony Ericsson ha pensado en esto y lo vamos a ver ahora. Como veis, en este scroll horizontal que hemos hecho, las 4 esquinas han desaparecido, y esto es debido porque habíamos incluido una serie de widgets. O sea, no nos pensemos que por el hecho de tener las 4 esquinas vamos a tener menos sitio para poder colocar nuestro terminal. Accesos directos y demás, como veis, han vuelto a aparecer.
Otra de las señas de diferenciación que ha hecho Sony Ericsson con este terminal son un par de aplicaciones deportivas. Ya hemos dicho que el terminal está orientado totalmente a la gente que quiere hacer deportes, lo quiere llevar a correr y demás, y Sony Ericsson nos brinda dos posibilidades. Nos encontramos con Walkmate, que lo que nos permite es contar los pasos que hacemos a lo largo del día. Bueno, pues nos lo metemos en el bolsillo, lo activamos y al final del día veremos cuántos kilómetros hemos podido recorrer con este contador de pasos, por decirlo de una manera. Y el segundo, y no menos importante, se llama iMap by Fitness. Bueno, esto para los que utilicen Endomondo y demás es una aplicación similar. Podremos visualizar en un mapa las rutas que hemos hecho corriendo, en bicicleta y demás. Bueno, poco más que destacar de esta aplicación, de esta interfaz de Sony Ericsson, perdón. La barra de notificaciones, como veis, no tiene ningún tipo de control de energía y el box de aplicaciones similar al que hemos visto en otras ocasiones, en el que podremos mover las aplicaciones de sitio y podremos ordenarlas alfabéticamente, por ejemplo. Una de las cosas que me gusta enseñaros siempre que hay un terminal con una capa de personalización es cómo quedaría un launcher alternativo, para que os hagáis una pequeña idea si queréis probarlo. En este caso vamos a probar Go Launcher para que veáis cómo se vería. En este caso tiene una capa de Ice Cream Sandwich y bueno, como veis, simplemente para que os hagáis una pequeña idea de cómo sería el terminal sin la capa de personalización, por si preferís utilizarlo así. A mí personalmente, bueno, ¿qué voy a decir yo? ¿No? Soy un amante de Go Launcher y me parece en este caso quizá más funcional. Pasamos ya con la pantalla, son solo 3 pulgadas para un terminal pequeño y compacto. La pantalla es el siguiente punto a analizar de este Active. Y bueno, ya hemos dicho que es un terminal compacto, un terminal de dimensiones bastante reducidas. Esto puede ser interesante para personas que piensen que quizá terminales de 4 pulgadas, 4,3 y demás les puede parecer excesivo. Así que bueno, Sony Ericsson, ya lo hemos dicho, ha optado por una pantalla de 3 pulgadas con una resolución más o menos estándar, lo que estamos acostumbrados en terminales de estas dimensiones. Concretamente es de 320 x 480, que hemos de decir que luce bastante bien. Y se ve también, sobre todo porque Sony Ericsson le pone mucho mimo a las pantallas, y como ya habréis visto en la mayoría de video reviews, siempre lo dota con la tecnología Bravia Engine para todos sus dispositivos. El Bravia Engine es una especie de software que lo que hace es potenciar las imágenes y fotografías, vídeos y demás que tomamos con el terminal. Y lo que hace que sea una de las mejores pantallas del mercado sin lugar a dudas. Para que nos hagamos una pequeña idea, vamos a mostraros un pequeño vídeo de YouTube para que veáis qué tal se ve, sobre todo por tamaño y por los colores, qué tal los interpreta. Vamos a poner un vídeo de YouTube del último Pregúntale a Android for All para que veáis un poquito qué tal se ve. Bueno, como podéis ver, se ve realmente bien para ser un tamaño tan pequeño de 3 pulgadas. Pero bueno, para ver vídeos quizás sí que es suficiente, pero debemos decir que la persona que se compre este terminal tiene que tener muy claro las limitaciones que comporta este tamaño. Y lo vamos a ver muy claro en el navegador. Como vemos, hemos abierto el navegador en la versión web y como podéis ver a través de la cámara, no sé cómo se verá, pero se hace realmente difícil poder leer esta pantalla. Simplemente eso, tener en cuenta las personas que os hagáis con un terminal de estas características, que el tema de navegación y leer en el terminal directamente puede ser bastante complicado. Pero bueno, para las personas que únicamente necesiten el teléfono para WhatsApp, utilizar algún tipo de otra aplicación, puede ser más que suficiente. La cámara siempre ha sido un aspecto muy importante en los terminales de Sony Ericsson. Vamos a ver qué tal es la cámara del Xperia Active. ¿Qué importancia le da Sony Ericsson a las cámaras de fotos en sus terminales? Sin lugar a dudas, y lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, Sony Ericsson es quizá la que mejor trabajo hace en este campo. El Xperia Active, como ya os hemos dicho anteriormente, tiene una cámara de 5 megapíxeles con flash LED y posibilidad de grabar vídeo a 720p en HD, algo que es bastante de agradecer y que es un requisito indispensable hoy en día. Pero este Active tiene un pequeño hándicap, entre comillas, y bueno, queremos ser un pelín exigentes, y decimos esto porque habréis visto la video review del Xperia Neo, del Xperia Arc, de la mayoría de terminales de Sony Ericsson que ya hemos analizado, que todos ellos tenían una función que era el sensor Exmor R. Este sensor lo que hacía era captar una cantidad de luz increíble en situaciones y en habitaciones con muy poca luz. Ya habréis visto que hemos hecho más de un vídeo en el que hemos estado en una habitación bastante oscura y con este sensor se captaba muchísima luz.
Bueno, pues en este caso la compañía Sony Ericsson no ha decidido implementarlo en este Xperia Active, pero bueno, no obstante, os podemos asegurar que tiene una cámara bastante decente. Vamos a abrir la galería para que veáis un poco algunas imágenes, para que veáis de lo que estamos hablando. Aquí tenemos una en la calle, aquí cerquita, como veis con buena luminosidad, se ve realmente bien. No necesitaríamos muchísimo más teniendo en cuenta del terminal que estamos hablando. Como veis, bueno, diferentes tipos de luz, diferentes situaciones, y la cámara realmente, vamos a ver, aquí está. Y la cámara realmente responde bien, sin grandes alardes, pero bueno, como veis cumple con su función sin ningún tipo de problema. Vamos a enseñaros un vídeo en HD grabado con el Xperia Active para que veáis qué tal se desenvuelve en este campo. Bueno, ahora viene lo que todos queréis ver. Vamos a darle caña al Active. Bueno, ya ha llegado el momento, una de las cosas que sé que más de uno de vosotros estaba esperando, y era la prueba de rendimiento de este Active. Lo primero que tenemos que hacer, sin lugar a dudas, es agradecer a Sony Ericsson. Evidentemente estas pruebas de rayar la pantalla y demás que vamos a hacer ahora no lo hemos hecho sin su consentimiento, le pedimos permiso y ellos nos lo dieron, me imagino porque sabían de la dureza de su terminal y que no íbamos a tener ningún problema. Así que bueno, hemos cogido algunas cosas de uso diario, como veis, unas llaves, unas monedas, un objeto contundente, que si os digo la verdad no sé ni siquiera qué es, pero os puedo asegurar que es bastante duro. Y bueno, vamos a comprobar un poquito la dureza de este terminal, que realmente es una de sus principales bazas. Bueno, vamos a coger primero una moneda cualquiera que podemos llevar en el bolsillo. Vamos a rayar la pantalla, vamos a intentarlo por lo menos. Vamos a coger la llave. Como veis, estamos rayando con mucha fuerza, incluso la golpeamos. Le vamos a pasar el trapito. Bueno, y como podéis apreciar, el terminal se encuentra en perfectas condiciones. Vamos a pasar un objeto quizá más contundente para que veáis. Vale, para que lo veáis más de cerca. Bueno, poco podemos decir ante esto. Como veis, lo hemos maltratado bastante, el terminal se encuentra perfectamente, sigue funcionando a la perfección, sin ningún tipo de problema. Pero esto no ha sido todo. Ya hemos dicho y acabáis de ver que es un terminal bastante resistente, pero una de sus particularidades por encima de todo es que es sumergible. Bueno, sumergible, es resistente al agua. Y que mejor que comprobarlo por nosotros mismos. Aquí tenemos un cuenco con agua y aquí tenemos el Xperia Active. Comentar, no es que sea un terminal sumergible, únicamente podemos sumergirlo hasta 1 metro de profundidad y durante unos 15-20 minutos de tiempo. O sea, bueno, si sois submarinistas evidentemente no os podéis llevar al terminal, pero sí que es cierto que os puede evitar algún susto en alguna situación. Así que bueno, a lo guapatos. Bueno, como veis la pantalla sigue funcionando, evidentemente el táctil no funciona porque no detecta nuestro dedo. Pero bueno, como podéis ver el terminal no, bueno, sin ningún tipo de problema. Lo vamos a sacar, nos vamos a acercar, desde la cámara se ve, pero veis que la pantalla repele el agua. Y ahora una vez fuera, vamos a secarnos los dedos. Y ahora como veis, sí que sin ningún tipo de problema, el terminal sigue funcionando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Bueno, vamos allá con las conclusiones. Xperia Active, Carlos, ¿lo has analizado? ¿Lo has probado? ¿Te gusta? Me gusta más de lo que podía pensar. O sea, tenía muy claro que era un terminal, ya lo hemos, bueno, es muy claro que es por un nicho de mercado muy determinado. Si eres deportista, si necesitas un terminal resistente, ya habéis visto que es bastante resistente, pero tiene una fluidez que realmente funciona muy bien. O sea, funciona muy bien y además añadámosle eso, que para la persona que necesite un terminal duro de verdad, el Xperia Active es una muy buena alternativa, yo creo. Sí, la verdad es que tampoco vamos a dar vueltas a algo que es bastante evidente. El Xperia Active es un terminal que funciona relativamente bien, con un hardware decente, una cámara que funciona bastante bien. Que se va a actualizar a Control.0. Exacto. O sea, que es un buen terminal. Ahora, solo
se lo voy a recomendar a alguien que realmente necesite un terminal todoterreno. La verdad es que es una maravilla, o sea, mira, lo coges, lo lanzas. Lo puedes lanzar, lo puedes rayar, lo puedes mojar, es decir, tranquilidad, ¿eh? y luego los complementos que trae, el brazalete para salir a correr con él. Las correas, los cascos, son pequeños detalles que evidentemente ya te indican que es un terminal para deportistas o para, no sé, si... Para superhéroes. Para superhéroes, casi, sí. Yo creo que si Chuck Norris tuviera un teléfono, yo creo que sin duda sería el Xperia Active. El teléfono de Chuck Norris, con eso yo creo que está todo. Quedaríamos. La única pega, mira, son 3 pulgadas. Si fuera un, mira, si fuera con un 3,5, 3,7, tendría un nicho, porque muchas personas igual son un pelín manazas y dirían, oye, pues me gustaría un terminal que fuera resistente, pero las 3 pulgadas igual me tiran un pelín para atrás. Pero bueno, oye, es una idea muy interesante por parte de Sony Ericsson, que ha decidido implementar un terminal todoterreno y bueno, veremos cómo el resto de marcas van sacando el suyo. Sí, sí. Así que nada, si vas a correr un Ironman, este es tu teléfono adecuado. Saludos. Hasta luego.